¿Qué tal, amables amigos? Estamos nuevamente reunidos para compartir juntos las revelaciones del Apocalipsis. Estamos ya estudiando los 7 sellos. Hemos visto durante el estudio en esta serie cómo Jesús, el gran revelador, porque así comienza el Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, es Él el que revela al apóstol Juan toda la verdad. Y es importante recordar todo esto por una razón muy sencilla. Muchas personas, al estudiar el libro del Apocalipsis, lamentablemente se confunden tremendamente porque no siguen las instrucciones dadas. En esta serie hemos visto toda la instrucción que da el libro del Apocalipsis, Jesús en el primer capítulo, todo, para comprender que todos los símbolos que están allí, ¿verdad? Dios mismo se encarga de ir clarificándolo y aclarándolo. Bueno, cuando hemos estudiado las 7 iglesias, recordando un poquito siempre, ¿verdad? Hemos visto cómo Jesús revelaba en 7 periodos históricos cómo se iban a dar desde el período apostólico hasta el fin de la historia antes que Él vuelva en gloria y majestad. Cómo iba a sufrir la iglesia, cómo en algunos momentos iba a exaltarse, pero como en otros momentos iba a caer espiritualmente a través de los dogmas paganos que Satanás fue infiltrando en el seno de la misma. En esta ocasión estamos estudiando ahora los 7 sellos, que Jesús revela exactamente los mismos periodos, solamente que en las 7 iglesias vemos la relación interna de la iglesia, cómo estaba fortalecida espiritualmente o cómo caía. Pero acá en los 7 sellos estamos viendo el ataque frontal que el diablo le da a través de los sistemas políticos que se unían con el sistema religioso para poder perseguir a los fieles que estaban dispuestos a ser leales y fieles a la voluntad de Dios. Ya hemos estudiado el primer sello, donde hemos visto el caballo blanco representando la pureza de la iglesia apostólica y el fuego con la cual ésta salió para proclamar el glorioso mensaje de un Mesías que vino a la tierra, Jesús el Redentor, murió, resucitó, ascendió en gloria y nos mandó a proclamar el evangelio de su reino hasta que Él vuelva en gloria y majestad. En el segundo sello hemos visto cómo la iglesia iba a ser perseguida por la Roma imperial. Hemos visto ahí el caballo rojo, ¿verdad?, teñido en sangre por la gran matanza que durante 3 siglos a través de los 10 emperadores, lo hemos explicado allí, ¿verdad?, que persiguieron cruelmente a la iglesia. Y ahora entramos a considerar al tercer sello. Vamos a leerlo. Está en Apocalipsis capítulo 6, desde el verso 5 en adelante. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañéis al aceite ni al vino. ¿Qué significa esto? Miren qué contraste. Comienza con un caballo blanco, sigue con un caballo rojo y ahora entra un caballo negro. Mis amigos queridos, estamos llegando al año 313, cuando Constantino el Grande lanza el edicto de Milán. No se persiga más a los cristianos. En apariencia eso parecía un buen gesto del emperador, pero hemos visto ya al estudiar la iglesia, y lo vamos a ver ahora repitiendo, pero con detalles distintos que están acá, en cuanto a cómo la fe se iba a corromper en este periodo. Es el mismo periodo que menciona Apocalipsis, el capítulo 2, cuando está hablando de la iglesia de Pérgamo. Vamos a recordar un poquito en el capítulo 2, versículos 12 y 13, dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. ¡Qué tremendo! Satanás ponía su trono en la iglesia, pero Jesús, el que tenía la espada de 2 filos, la espada de 2 filos es un símbolo de la palabra de Dios. Lo hemos visto también en Hebreos 4:12, ¿verdad? Es más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu,
espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Muy bien, Jesús se presenta con su palabra porque su palabra iba a ser anulada en gran medida. Y entonces Satanás iba a poner su trono, y Satanás en este periodo histórico, como vamos a ver después con el cuarto sello, iba a llenar la tierra de tradiciones, de corrupciones, de inmoralidades. Iba a anular los dos sagrados mandamientos de la santísima ley de Dios. En estructura los dos más grandes, el segundo y el cuarto. Pero recordemos el segundo. Cuando vamos ahí nosotros a Éxodo, el capítulo 20, allí nosotros encontramos cómo Dios escribió con su mano el segundo mandamiento de la ley, verso 4 en adelante. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Amigo, Jesús, que escribe esta verdad gloriosa en el monte Sinaí, cuando estaba en la tierra, Él mismo expresó y dijo claramente que ni una jota ni una tilde pasaría de la ley. Pero las profecías de Daniel y Apocalipsis nos mostraba que el sistema que se corrompería en Roma iba a hacer anular esta gloriosa verdad. En toda la Biblia, hermano, en todo el Antiguo Testamento y el Nuevo, los apóstoles atacaron fuertemente la idolatría y no permitieron que esto penetre en la iglesia. Las imágenes, fíjense en cómo termina inclusive el libro del Apocalipsis al respecto. Si nosotros vamos al capítulo 9 del libro del Apocalipsis, allí nos encontramos con un texto muy importante donde va mostrando cómo, ¿verdad?, la idolatría iba a corromper tristemente la fe de las personas. El verso 20 dice: los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de la obra de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Amigos queridos, si Dios te dice, yo te pregunto, ¿Dios te puede mentir? ¿Puede Dios mentirte? No. Si Dios es veraz absoluta y total, es Satanás el que llenó la tierra con la idolatría, y la gente pobrecita confían en la imagen muda que enseña mentira, y por supuesto siguen muchos de ellos viviendo una vida doble porque creen que con eso ya han confesado sus pecados y se han arrepentido. Cuidado, mis amigos, es la gran obra del astuto engañador Satanás para que tú no te prepares para la venida de Jesús. No importa cuánto tiempo vivamos en esta tierra, si morimos, Jesús fue bien claro: el que cree en mí ha pasado de muerte a vida, porque la muerte física es solo un dormir hasta que Él vuelva. Bueno, estamos recordando un poquito cómo se corrompió la fe en Roma, pero vamos a aclarar los versículos que están allí. El versículo 6 dice: y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañé el aceite ni el vino. Pero antes de eso, dice el versículo 5, y el que lo montaba, la última parte, tenía una balanza en la mano. ¿Qué significa esto de la balanza? Miren, cuando nosotros vamos a la Biblia para explicar esto, por ejemplo, si nosotros vamos al libro del patriarca Job, vamos a ver qué significado tiene la balanza allí en el libro del patriarca Job. El capítulo 31, el versículo 6, dice: peséme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Está representando, en este caso, espiritualmente hablando, cómo Dios nos pesa para ver el estado espiritual en el cual estamos. Si somos honestos, si somos honrados, ¿verdad? Muchas veces expresamos en la balanza del santuario. Dios pesa nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, que es el carácter que vamos a llevar al cielo. Pero no solo eso, también esa balanza pesa el pecado de las personas. Por ejemplo, si nosotros vamos al libro del profeta Daniel, allí también nos encontramos con un texto en el capítulo 5 del libro del profeta Daniel.
Allí leemos nosotros lo que dice el versículo 4. Dice así también, en este capítulo muy hermoso, que está también filmado ahí en la serie Orientación Profética, nosotros vemos algo interesante. En el capítulo 5 ya reinaba el nieto de Nabucodonosor y se había corrompido tanto que él mandó a traer los vasos de oro, de plata del templo de Jerusalén que el padre, el abuelo de él había llevado, ¿verdad? Cuando conquistó a los judíos. Y este nieto que era muy corrupto, ¿qué hizo él? Versículo 4. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora, el versículo 5, aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelabro sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció, sus pensamientos lo turbaron y debilitaron los lomos y sus rodillas daban una contra la otra. ¡Tremendo! ¿Qué será esto que está escribiendo? Bueno, ustedes después lean todo el capítulo 5, van a ver que lo llaman a Daniel, ya era ancianito Daniel. Y Daniel entonces por el Espíritu Santo le aclara y le dice qué es lo que decía la escritura en la pared. Verso 24 del capítulo 5 en adelante. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura trazada es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pere, tu reino ha sido roto y dado a los medos y persas. Sí, amigo, por un lado Dios pesa todo eso en los seres humanos, pero esta balanza que menciona Apocalipsis está hablando de cómo el poder civil y el poder religioso se iban a unir de tal manera que iban a imponer los falsos dogmas al ser humano, y no había país donde los reyes no se unían con este poder, porque él dominó a todas las conciencias humanas durante todos los 1260 años de poder hegemónico que tuvo el poder papal en la tierra. Tremendo. Eso hay que explicarlo, amigo, porque nos acercamos a la hora final y la luz de la verdad tiene que resplandecer en la mente y corazón de los sinceros. Muchos rechazarán la verdad, pero si tú estás en el deseo de vivir para gloria de tu Padre eternamente, tienes que comprender esta gloriosa verdad. Y entonces los seres políticos, ¿verdad?, se unieron con el poder religioso y pesaba. Si no aceptaba lo que ellos decían, a la hoguera, al cadalso, a la Inquisición, a todo eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tristemente hicieron ese daño espantoso. Pero también el capítulo 6, al hablar de los alimentos, dice allí 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañéis al aceite ni al vino. ¿Qué significa esto, mis amigos? Ustedes saben que eso eran los alimentos. Cuando ustedes vayan a toda la Biblia, van a leer prácticamente en todos los pasajes que menciona allí, por ejemplo, Oseas 2:8 yo le menciono, Joel 2:19, allí en la Biblia, y está mostrando realmente que estos alimentos eran la fuente de vida, pero Dios lo utiliza ahora como símbolo para mostrar cómo eran alimentos diarios, para mostrar lo que es la palabra de Dios y la pureza de la verdad. El trigo, la cebada, el aceite, están mostrando la riqueza del Evangelio, que tristemente costaba mucho comprenderlo, porque todas las falsas y huecas tradiciones habían eclipsado la gloria de estas verdades. Por ejemplo, si yo voy al libro del profeta Isaías, en el capítulo 55 del profeta Isaías, el versículo 1, allí leo yo la siguiente declaración. Miren qué hermoso. A todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero venid comprar, comer, venid comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué? Está simbolizando la pureza de la verdad. Sí, mis amigos, la riqueza del Evangelio eterno es gratis. Nadie tiene que negociar con ella. Ay de aquellos pastores que se están llenando los bolsillos, pidiéndole a la gente, si no trae primeros para mí, mejor no. No, cuidado.
Es verdad que Dios ha separado parte de nuestras ganancias, el sagrado diezmo, ayudar a los pobres, como es, pero cuidado con aquellas organizaciones, amigos, que te están queriendo sacar todo. No, Señor, de gracia recibiste, da de gracia, eso dice el Señor Jesucristo. Y dice por otro lado, pero no dañéis. Qué hermosa que son las últimas palabras que dice allí, mire. Pero no dañéis, dice, el aceite ni el vino. ¿Qué representa eso? Cuando se estudia en profundidad lo que la iglesia de Pérgamo, que el mismo periodo tenía, se refiere a la fe y al amor. Por eso cuando vamos también al capítulo 2, de ahí de Apocalipsis, hablando de la iglesia de Pérgamo, versículo 13, yo conozco tus obras y donde mora, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, entre los que moran Satanás. O sea, amigos, ¿qué está diciendo el Señor? No dañéis. Los cristianos de esa época, aunque eran cruelmente perseguidos y maltratados, y se cambiaba la fe y los dogmas falsos aparecían, ellos tenían que mantener la fe en la verdad de lo que comprendían, la pureza y el amor, a pesar de todo el ultraje que le iban haciendo. Bueno, ahí tenemos una explicación acerca del tercer sello. Ahora, cuando hablemos del cuarto, vamos a ver la plenitud y la amplitud que esto realmente abarca. Amigo, que Dios te bendiga. Que el estudio de estas profecías nos ayuden a ir comprendiendo, muy especialmente porque al llegar a la fase final siempre tenemos que estar dispuestos a aceptar la pureza de toda la verdad. Que Dios te bendiga, es mi deseo y mi oración.